Hola, bienvenidos al Templo Sagrado de la Naturaleza, desde donde hoy quiero contarles un poquito sobre estas 10 clases de Ashtanga que están aquí en Pranayat. Quiero hablarles un poquito de la teoría detrás de la práctica, de cuáles son esos principios básicos que debemos saber antes de subirnos al mar y comenzar a practicar Ashtanga Yoga. Entonces, son principios bien sencillos, pero que tenemos que tenerlos bien claros para que nuestra práctica sea efectiva, para que no sea simplemente una práctica de estiramiento o de cardio, sino que realmente cumpla con lo que significa hacer yoga. Entonces, lo primero que debemos saber es que el yoga es un ejercicio respiratorio, en el cual lo más importante es el Ujjayi Pranayama. Pranayama es el dominio de la respiración. Pranayama son los ejercicios respiratorios, que hay muchísimos en yoga y sobre todo depende del estilo de yoga que practiques, pero por lo general cuando practicamos Ashtanga Yoga utilizamos durante toda la práctica el Ujjayi Pranayama. ¿Qué es el Ujjayi Pranayama? Es una respiración en la cual dominamos el paso del aire, restringimos el paso del aire, haciéndolo cada vez más despacio. Buscamos respirar muy despacio y profundo, siempre a través de la nariz, manteniendo la boca cerrada, buscando que esa respiración sea cada vez más profunda, que busquemos prolongar cada vez más la inhalación y la exhalación, haciéndolas en tiempos iguales, sin retener el aire o sin aire en ningún momento. Es una respiración fluida que va sonando como las ondas del mar. Y restringimos su paso a través de la glotis, buscando que suene al inhalar y suene al exhalar. Si hay algo muy característico del Ujjayi Pranayama es el sonido que emite esa respiración. El Ujjayi Pranayama es una respiración que se comienza a generar, o la raíz de la respiración es en el suelo pélvico. Entonces, para comenzar a respirar en Ujjayi Pranayama tenemos que activar algo que se llaman las bandas. ¿Qué son las bandas? Son locks energéticos, o son puntos en el cuerpo en donde vamos a generar una ligera contracción muscular y la vamos a mantener ahí durante toda la práctica. La idea es que podamos mantener mayor presión de energía e incluso mayor presión dentro de la respiración en nuestro cuerpo, aumentando la presión intracostal dentro del dorso de nuestro cuerpo, manteniendo aquí apretada esa respiración contenida, evitando que se escape o que fluya por alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, las bandas, vamos a hablar de las dos principales que son las que vamos a utilizar en estas 10 clases. Tenemos Uddiyana Bandha y tenemos Mula Bandha. Mula Bandha es la primera y es contraer ligeramente el suelo pélvico. Después tenemos Uddiyana Bandha, que es contraer el abdomen ligeramente. Simplemente con descansar nuestra atención en estas áreas de nuestro cuerpo ya generamos cierta contracción muscular y eso es lo que vamos a buscar mantener durante toda la práctica. Desde allí comenzamos a inhalar y siempre respiramos con la parte alta de los pulmones. Esto es en el Ujjayi Pranayama, que es el tipo de respiración que utilizamos en el Ashtanga Yoga, el tipo de yoga que vamos a practicar durante estas 10 clases. Bien, la respiración se hace con la parte alta del pecho, buscando aumentar la capacidad pulmonar con cada respiración. Buscamos inhalar en 4 tiempos y exhalar en 4 tiempos, fluidamente, buscando emitir un sonido al restringir el paso del aire por la glotis. Entonces el Ujjayi Pranayama va a sonar algo así como esto. Muy bien, eso es en cuanto a la respiración, la cual genera un calor interno y tiene un efecto sobre el sistema nervioso inmediato. Después que ya sabemos realizar la respiración, que es el Ujjayi Pranayama, que la vamos a realizar durante toda la práctica, fluida y continuamente, debemos saber que el movimiento se sincroniza con la respiración y no la respiración se adapta al movimiento. Siempre respiramos fluidamente en Ujjayi y a eso le agregamos las posturas. Tenemos posturas de impermanencia, que son vinyasas, que son el movimiento continuo, y tenemos las posturas de permanencia, en las cuales nos quedamos durante 5 respiraciones.
Lo primero que vamos a realizar en las clases de Ashtanga, siempre al comenzar, después de cantar nuestro mantra de apertura, va a ser los saludos al sol. Los saludos al sol son una ofrenda en movimiento, son una oración en movimiento, que se realizan con mucha devoción a tu gurú interno, a tu energía, a la energía del sol, de la vida misma. Pero los saludos al sol también nos funcionan para bajar los niveles de actividad mental, entrar en un estado mental más profundo para nuestra práctica de asanas, de posturas, y para también preparar y calentar el cuerpo, para entrar en asanas más complicadas. Entonces, lo primero que realizamos siempre al principio son los saludos al sol. Y para los saludos al sol hay ciertos principios básicos que te los voy a explicar muy rápido, que en el taller de saludos al sol, en el masterclass de cómo hacer los saludos al sol y cómo utilizarlos como herramienta de autoconocimiento y herramienta de autorregulación emocional, vamos a ver más profundamente. Bien, los saludos al sol son unas secuencias de posturas en las cuales no nos detenemos, sino únicamente en la última postura, que es el perro 2. Entonces, los saludos al sol, ahora les voy a mostrar cómo se hacen. Lo importante que tienen que saber de los saludos al sol es, 1, respirar en Ujjayi todo el tiempo. 2, el drishti, hacia dónde dirigimos la mirada. La mirada siempre la vamos a dirigir al entrecejo o a un punto fijo. Vamos a buscar con esto el dominio de nuestros sentidos, el no emitir juicio mental a lo que estamos viendo, sino simplemente descansar la mirada en una dirección. Y este punto del drishti también lo vamos a utilizar durante toda la práctica de Ashtanga, no únicamente en los saludos al sol. Cada postura tiene un lugar hacia donde dirigimos la mirada y eso es parte de la postura. Eso activa redes neuronales y nos ayuda a dominar los sentidos y mantenernos concentrados en nuestra práctica. Otra cosa que debemos saber sobre los saludos al sol, ya va, quedó un gusanito peligroso por ahí. Lo otro que debemos saber sobre los saludos al sol es que el movimiento va sincronizado con la respiración. Es decir, si yo voy a levantar los brazos, lo voy a hacer durante el tiempo que dure la inhalación. Si estamos hablando desde el principio que el Ujjayi Pranayama, estamos intentando hacer la respiración inhalando en 4 tiempos y exhalando en 4 tiempos, pues va a haber movimientos que tengo que hacer durante los saludos al sol más rápidos y movimientos que tengo que hacer más lentos para que el movimiento dure lo que dura la inhalación o lo que dura la exhalación. Por ejemplo, si voy a llevar los brazos hacia arriba, lo voy a hacer acompañando la inhalación. Es decir, comienzo a inhalar, comienzo a abrir mi pecho, comienzo a mover mis brazos hacia arriba, y el movimiento debe terminar cuando termina la inhalación, ni antes ni después. Comienzo a exhalar y comienzo a bajar los brazos hacia abajo para ir a plancha o uttanasana, la postura que sea que sí. Entonces siempre debemos recordar ajustar la velocidad del movimiento a la duración de la respiración. En cuanto a las posturas de permanencia, la idea de las posturas de permanencia, la idea de la práctica de yoga es que sea una práctica para la vida misma. Las posturas de yoga, los asanas, son complicados, no son fáciles y las posturas se construyen con la práctica, con una práctica formal. A medida que aprendemos a entrar y salir de las posturas, a medida que aprendemos a permanecer en ellas en un estado de calma, porque las posturas realmente son estresantes. Y lo que quieren enseñarnos esas posturas y esos asanas complicados es a actuar en la vida misma. Las posturas complicadas representan situaciones complicadas de la vida, en las cuales simplemente decidimos quedarnos allí en la postura y respirar profundo y despacio, abriendo espacio entre el estímulo y la reacción, buscando aprender a quedarnos en esa situación complicada, dominar la respiración, respirar lento y despacio y responder en vez de reaccionar. Pero la práctica también nos muestra un poco cómo son nuestras reacciones naturales, cómo reaccionamos al éxito cuando aprendemos a hacer una postura correctamente, cómo reaccionamos al fracaso cuando no podemos hacer una postura o tenemos alguna limitación física que nos la impide, cómo respondemos a las diferentes circunstancias de la vida que se presentan en el yoga maya durante la práctica. Otro de los principios básicos que creo que son sumamente importantes de hablar
en el Ashtanga Yoga es buscar ese punto de balance entre la fuerza y la flexibilidad. Para eso tenemos una clase especial, creo que es la segunda o la tercera clase, en la cual hablamos de cómo estar conscientes sobre el mat para conseguir en cada una de las posturas ese balance entre fuerza y flexibilidad. Nuestra práctica nunca es igual. Hay veces que nuestra práctica es maravillosa y fluimos a través de las posturas. Hay momentos en los que nuestro cuerpo está inflamado o con mucha contracción muscular y la práctica es un desastre, pero internamente nos ayuda a llegar a espacios de calma. Entonces, la práctica de yoga es una práctica multidimensional que trabaja a nivel mental, trabaja a nivel físico, trabaja a nivel emocional y trabaja a nivel energético. Otro de los puntos importantes de saber antes de comenzar a practicar yoga es que nunca debes forzarte en una postura. Simplemente respeta tus límites y si sientes que puedes retarlos un poco y ir un poquito más allá, hazlo, pero siempre con autocompasión, con cuidado y moviéndote despacio. Otra de las partes importantes de la práctica de Ashtanga Yoga y una de las más importantes, yo diría, es Shavasana, la parte final, la postura del muerto. Cuando nos acostamos allí sobre el yoga mat, terminamos toda la actividad, todas las secuencias, todas las posturas de nuestra práctica y entramos en Shavasana. Shavasana es la contrapostura de la práctica. Normalmente cada una de las posturas que hacemos durante Ashtanga tiene una contrapostura. Es decir, si trabajamos el lado izquierdo del cuerpo en una postura, después vamos a trabajar el lado derecho. Si trabajamos posturas hacia adelante, después vamos a trabajar posturas hacia atrás. Y así sucesivamente. Pues Shavasana es la contrapostura de la práctica completa. En Shavasana no hacemos absolutamente nada, pero es sumamente importante respetar tu tiempo de Shavasana porque es ahí cuando tu cuerpo integra, cuando tu cuerpo absorbe la energía de la práctica, cuando todo se reorganiza y se distribuye en ti, mental, emocional y físicamente. Entonces es muy importante respetarte esos últimos 10 minutos de Shavasana, que por lo general la clase termina y yo te dejo allí en Shavasana para que tú disfrutes tus 10 a 15 minutos obligatorios de Shavasana. Por favor, no la evadas. Shavasana es una de las posturas más importantes de toda la práctica, en las que simplemente te tienes que entregar y dejar que todo fluya. Bueno, estos han sido ¿cómo llamarlos? Los principios básicos que debes saber antes de comenzar tu práctica de Ashtanga Yoga, antes de comenzar estas 10 clases, que son 10 semanas en las que debes practicar una clase por semana. Puedes practicarla varias veces, es recomendable, hasta que aprendas los principios básicos de cómo entrar y salir de cada postura, cómo mantener el balance, cómo aprender a dominar los sentidos, hacia dónde dirigir la mirada, cómo conseguir ese punto de balance entre fuerza y flexibilidad y cómo utilizar la práctica de yoga para cultivar cualidades y utilizarlo como una práctica para la vida. Espero que te haya gustado este video y que disfrutes de estas 10 clases, que son 10 clases que ya están grabadas, son clases pregrabadas que hice con mi grupo de estudiantes desde el comienzo de año y que hemos ido haciendo a lo largo de todos los viernes, donde en cada una de ellas hemos ido integrando un concepto nuevo en nuestra práctica y profundizando un poquito más en ella. Así que espero que disfrutes este video y disfrutes tus 10 clases. Cualquier duda, estoy a la orden. Namaste.